Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido invitar a uno de los más reconocidos artistas emergentes de España. Es el maestro Luis Aljama. Él nació en 1984 en Córdoba, España, pero vive y trabaja entre Berlín y Málaga. Se graduó en maestría en producción artística y pensamiento contemporáneo en el Politécnico de Valencia, en España, en el año 2010. Pero no contento con eso, se licenció en Bellas Artes en la Facultad de Artes de San Carlos, Valencia, y en la Facultad de Bellas Artes también de la Alonso Cano, en Granada, España. Luis es considerado un artista emergente porque aún se encuentra en la primera etapa de su carrera y ya ha captado el ojo de varios críticos, y sin tener una reputación establecida, hizo ya una gran exposición individual que llamó Conjeturas en una galería de arte de España. Si algún coleccionista o alguna persona de los que está viendo este video no sabe en qué invertir, hágalo en arte emergente. Es una gran oportunidad para obtener obras de gran calidad con artistas que tienen mucho potencial. Observen que en el trabajo y en las obras de Luis Aljama, el cuerpo humano es manipulado y a menudo es reducido a fragmentos para mostrar los aspectos más absurdos de la figura humana. Esas caras distorsionadas, esas partes del cuerpo fusionadas entre objetos, invitan a los espectadores a reflexionar sobre cuál es realmente nuestro papel como individuos que nos movemos en un contexto social. Disciplinadamente va a su estudio todos los días y por lo general él prepara, como casi todos los artistas, unos bocetos, pero la particularidad de Luis es que esos bocetos vienen supremamente detallados y acompañados de infinidad de notas que le permiten a él desarrollar muy bien el concepto que quiere transmitirnos. Para sus creaciones, el artista se vale de muchísimos materiales, pero por lo general moldea con alginato. Vamos a repasar cómo es el trabajo de moldear con alginato. Tomamos medio kilo de alginato y lo vamos a mezclar con unos 1100 mililitros de agua. Una vez que ya está mezclado, procedemos a batirlo hasta que quede muy homogénea la mezcla. Para esta obra específica llamada Los Rascadores, él introduce sus manos en la mezcla del alginato y lo deja que ese alginato se endurezca un poco allí. Eso tardará unos pocos minutos. Luego, como el alginato es tan flexible, va retirando la mano suavemente hasta que queda el vacío. Ese vacío es precisamente el espacio que nosotros vamos a llenar con la mezcla de escayola con agua. Hay que dejarla en un punto en que ya se vean los montículos sobre el agua. Ese es el momento, se diluye bastante bien y eso es lo que vamos a utilizar para llenar ese vacío que dejó la mano en el alginato. Cuando ya estemos seguros de que la escayola está totalmente endurecida, retiramos el molde del alginato del recipiente y lo vamos abriendo despacio, retirando poco a poco pedacitos para no dañar el resultado final, que es la mano que ustedes están viendo. Y así se repite con esta obra y con las demás. Es casi el mismo proceso. Así como están aprendiendo tanto en este canal, así mismo quiero que lo compartan para que otras personas también aprendan. Tampoco me voy a disgustar si se suscriben muchísimas de ustedes y muchos de sus amigos, porque yo sé que compartiéndolo en las redes de ustedes, inmediatamente va a haber mucha más gente interesada en este tema. Gracias por compartirlos, gracias por suscribirse y gracias
porque yo sé que ahorita que les presente el link del libro Minerales, cómo identificarlos, algunos de ustedes van a estar interesados en comprarlo y lo pueden adquirir de una vez entrando a amazon.com. Como los dije desde un principio, él es 100% conceptual. Aquí, por ejemplo, en esta obra de Carro y Paja, es una instalación que habla sobre el diálogo entre dos puntos específicos. Por un lado está el carrito, cuya función se queda a la inversa y se transforma por inclusión con esos brazos en sus extremos, él deseando coger el fardo de paja para llevarlo, ¿no? El punto interesante es como esa dialéctica, es el juego simbólico y la conexión entre los diferentes materiales. Pero sin duda alguna, su obra más mencionada es Abacus. Es una estructura de madera en la que pueden ver 74 cabezas de resina bien pulida. El trabajo que vemos nos acerca a esos mecanismos estadísticos de organización. Pues lo recuerdan todos, el abaco, que son cosas hechas por el ser humano. Pero aquí cada una de esas piezas se representa como un individuo de una movilidad reducida, que pues es de ahí de donde hablan muchísimo de que él está como recordándonos esas teorías freudianas. Todo este tipo de expresiones artísticas es demasiado valioso para Arte con Todo. Y es por eso que los invito a ver un próximo video la próxima semana.